estas amigas y amigos de Dixit pues me permiten hablar de algo que para mí raya, podríamos decir, en la obsesión, ¿no? Después de 35 años en el ámbito de la intervención social, cada día me obsesiono más con este tema del objeto de los servicios sociales. Puede ser una paranoia, puede ser una patología, puede ser una manía, o puede ser que algo haya, ¿no? Que algo haya de verdad, de razón, en la necesidad de identificar, de definir y de acotar el objeto, ¿no? ¿Por qué considero que es relevante, que es necesario, que es imprescindible identificar a qué nos dedicamos, qué necesidad abordamos, a qué respondemos en servicios sociales? Bueno, pues porque considero que en general, en cualquier ámbito de la actividad humana, en cualquier ámbito de la economía, de la vida social, de los servicios, es fundamental el posicionamiento, es decir, es fundamental el que en la mente de las personas que pueden ser destinatarias, usuarias o beneficiarias de lo que hacemos, haya una claridad, haya una identificación, haya una delimitación de lo que pueden esperar de un servicio, de un centro, de un programa, de una intervención, ¿no? Si encima podemos asumir que nuestro estado de bienestar, que nuestra sociedad en general está en un momento de cambio bastante fuerte, bastante acusado, de incremento de la complejidad, de transformación social, pues yo diría que quienes estamos en los servicios sociales sentimos que en esa vorágine, en ese momento de cambio, en ese momento de crisis, pues es que nos podemos ir por el agujero del lavabo, es decir, podemos sencillamente desnaturalizarnos y desaparecer. Y yo, sin embargo, en esos 35 años que llevo en este ámbito de actividad, estoy convencido de que aportamos valor, de que no quiero vivir en una sociedad que carezca de este sector de actividad, de este aporte, de este ámbito. No quisiera vivir en una sociedad así. Sin embargo, sinceramente os digo, no veo nada claro que esos servicios sociales, esa intervención social, que yo, como digo, considero necesaria, valiosa e imprescindible para mi vida, sin embargo, no veo nada claro que tengamos un futuro, vamos a decir, seguro, que estemos colocados en el mundillo de los servicios, del bienestar o de la vida de la gente, como para decir, no te preocupes, que seguiremos con la tienda abierta por muchos años, ¿no? Pues yo, sinceramente, diría que no, ¿no? Y bueno, es verdad que hay mucha gente que esto lo atribuye a los recortes y a los dineros y a la inversión, y no digo que no, lejos de mí considerar irrelevante el presupuesto dedicado a una actividad, en este caso a los servicios sociales, para darle importancia, pero sinceramente, ahora que no nos oye nadie, reconozcamos que hay más cosas de las que hablar, y sobre todo hay que hablar de la cosa. Porque, por poner un solo ejemplo, el presidente Zapatero decidió darnos 800 millones de euros a los chicos de la cosa esta. Dijo, de una forma un poco tortuosa, extraña, con muchos errores de concepto y de diseño, en la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, bueno, hay un momento en que alguien hace una apuesta de inversión en ese sector, ¿no? Y para mí una de las grandes frustraciones es que mucho de ese dinero no se ha gastado en prestación de servicios sociales, sino en darle dinero a la gente para que se lo monte por su cuenta, ¿no? Y una parte del problema creo que estaba justamente en el posicionamiento, en nuestro producto, en lo que teníamos que ofrecer. Y de nuevo, ahora que no nos oye nadie, ahora que estamos en la intimidad, reconozcamos que en parte es porque nuestro producto, lo que ofrecemos, pues quizás no está suficientemente pulido, definido, trabajado. Yo suelo poner un ejemplo. Si cuando ya haya puesto 3 ejemplos de la sanidad me tiráis algo y ya dejo de hacerlo, ¿vale? O sea, esto es como un pacto que hacemos, ¿no? Pero yo suelo poner un ejemplo que es decir, bueno, independientemente de que haya un sistema público o no, o de que haya dinero o no, yo cuando me duele mucho aquí y una persona con bata blanca que es médica me dice algo y otra persona que es un curandero que tiene hierbas ahí quemándose en una cueva del bosque me dice algo y mi vecino me dice algo, yo diferencio claramente el valor añadido que me aportan estas 3 figuras, la médica, el curandero y la vecina.
Igual resulta que la vecina me da el mejor consejo y si hago lo que me dice la vecina se me cura lo que estaba pasándome aquí en la tripa. Pero normalmente tiendo a fiarme más de la persona de la bata blanca, porque ha hecho una carrera de 6 años, porque tiene unas capacidades, unas habilidades y unos instrumentos de diagnóstico y de prescripción, ¿no? Bueno, pues trasladándolo a nuestro ámbito, en parte, mi tesis es que la gente prefiere que le den dinero y organizarse o incluso pagar en dinero negro a una persona inmigrante irregular para que cuide a su familiar, en parte porque no identifica con claridad que eso que le ofrecemos nosotros, un diagnóstico, una prescripción, un tratamiento de una ayuda a domicilio, una teleasistencia o lo que fuera, en parte es porque no está posicionado, no está diferenciado, no está clarificado en la mente de la persona cuál es nuestra oferta diferenciada en valor basado en el conocimiento frente a la otra, ¿no? Entonces, como digo, sé que hay otros factores, sé que hay el factor económico, sé que hay el factor institucional, sé que hay un montón de factores diferentes, pero yo vengo aquí a hablaros del tema del objeto y a deciros, estoy convencido, y quiero debatirlo con vosotras y con vosotros, de que cada día es más estratégico, cada día es más crítico, cada día es más necesario que nos pongamos de acuerdo en de qué va nuestra cosa, ¿no? En a qué nos dedicamos nosotros y a qué no nos dedicamos. Porque eso va unido al posicionamiento que podamos tener en la mente de la ciudadanía, que vota, que consume servicios, que reclama servicios, que a veces esa misma ciudadanía se transforma en personas con responsabilidad política, que toman decisiones y al final, si nosotros no tenemos un producto, una definición, un objeto claro, hay un montón de problemas que se empiezan a liar. Y entonces, bueno, yo os lo voy a intentar explicar y os voy a hacer mi propuesta y luego me gustaría que lo pudiéramos debatir. Ciertamente, yo parto de un esquema en el cual hay una convención científica, una convención política, una convención social, según la cual diríamos que en las acciones más relevantes para el bienestar de la gente hay una división por sectores, ¿no? Podríamos decir. Es decir, serían los llamados pilares de un sistema de bienestar. Es decir, nosotros disfrutamos de un gran bien, que es el bienestar, que tiene como una serie de componentes que de alguna forma contribuyen a que dispongamos de ese bien, que es el bienestar, ¿no? Y yo entiendo que en la evolución de los servicios sociales, de los servicios de bienestar, de los servicios públicos o privados, en buena medida públicos de bienestar en nuestro entorno, eso se ha ido organizando por pilares o por sectores. Y yo diría que, bueno, ¿qué es lo que en una sociedad como la nuestra, donde más de la mitad de largo, incluso 2/3 del gasto público es gasto social, donde hay por lo tanto unos sistemas públicos sectoriales importantes, voluminosos, yo os preguntaría, bueno, ¿qué es lo que hace que un sector de actividad sea reconocido como uno de esos pilares, ¿no? Y yo, según mi tesis, que esto pues, lo tengo por escrito en varios libros y artículos en la web y en el blog y tal, le digo, hombre, pues fundamentalmente sería lo siguiente. Identifican un bien protegible, es decir, identifican cuál es el bien que protege y promueve ese sector de actividad. Segundo, ese bien lo formulan en positivo. Tercero, ese bien formulado en positivo le interesa a todo el mundo, es decir, también a Ana Patricia Botín. Y cuarto, genera una estructura de programas, servicios, centros, prestaciones de una cierta envergadura, ¿no? Es decir, no está colgado de una brocha, sino que hay ahí como un entramado. Por tanto, esas 4 características diríamos, bueno, ¿usted quiere entrar en el club de los pilares del bienestar? Pues yo le voy a pedir esas 4 cosas, que identifique el bien, que ese bien lo formule en positivo, fundamental en términos de posicionamiento, que ese bien formulado en positivo le interese a cualquiera, no solo a una persona o a un sector o a un colectivo, y que obviamente sea de tal envergadura ese bien que para proteger y promover el bien pues hay que montar un aparataje estructural de programas, servicios y prestaciones, ¿no? Y bueno, yo
evidentemente, cuando estoy como con mi chaqueta y mi pajarita como portero en el Club del Bienestar y llega la sanidad, le dejo entrar. Porque la sanidad se ocupa de la salud. Y la salud es un bien, formulado en positivo, que le interesa a todo el mundo y que evidentemente genera toda una estructura de prestaciones, servicios, centros, programas que al final sirven para eso, para proteger y promover ese bien que es la salud, ¿no? Lo mismo le pasa al sector educativo, ¿no? El sector educativo pues protege y promueve un bien que llamaríamos el aprendizaje, ¿no? Y así sucesivamente podríamos discutir a quiénes dejamos entrar y a quiénes no. Y el problema no lo tenemos con los servicios sociales, ¿no? Claro, la pregunta que nos congrega hoy es ¿qué bien protegen y promueven los servicios sociales? Si vamos a las leyes, directamente no entendemos nada. Porque las leyes, cuando hablan del objeto de los servicios sociales, vuelven a hablar del bienestar, es decir, vuelven a hablar de la cosa gorda. Y hablan en términos, me las he leído todas, si alguno me saquéis una ley distinta, pues yo me daré de latigazos, pero en general me las he leído. Es decir, diríamos las leyes, como usaba el otro día en el blog esta metáfora tomada de Fito y los Fitipaldis, y por supuesto la luna, o sea, las leyes promueven la luna, proponen la luna, es decir, yo os reto a que cojáis cualquier ley de servicios sociales de nuestra legislación autonómica y que haya un solo servicio que no pudiera caber dentro de esa ley, dentro de lo que es el objeto, la finalidad, el bienestar, la participación, la inclusión, es decir, grandes metas, grandes fines, grandes palabras, pero en las cuales es imposible diferenciar lo que corresponde a los servicios sociales frente a lo que corresponde a la sanidad, a la educación, a la vivienda, al empleo. Por tanto, cuando en la vida hay algo que no se sostiene, pero que sí se sostiene, es decir, cuando alguien sostiene algo sobre el papel que evidentemente no tiene sentido, pero sin embargo nadie dice que no tiene sentido, nos encontramos en situación tipo emperador desnudo, ¿no? ¿Sabéis el cuento del traje del emperador, donde a un emperador lo dejan en pelotas, pero le dicen que lleva un traje que solo los tontos no ven, ¿no? Entonces le dicen, hombre, ¿cómo no voy a verlo? Lo estoy viendo perfectamente, ¿no? Hasta que un niño dice, el emperador está desnudo. Entonces yo me pregunto, ¿por qué no decimos que el título de la película es Misión Imposible? O sea, ¿por qué no lo decimos? Pues normalmente no lo decimos porque hay sobreentendidos. Y a mí me parece que el sobreentendido de los servicios sociales es dramático, porque en realidad viene a ser lo siguiente, es esto que le prometemos en la ley, el conjunto del bienestar, el todo, se lo vamos a dar a condición de que usted sea, no sabemos qué, algo raro, algo malo, no sé, pobre, excluido, miembro de un colectivo distinto. O sea, usted si es normal no va a venir a los servicios sociales. Es decir, usted vendrá a por esas cosas a los servicios sociales a condición de que no sea parte de la mayoría social normal. Porque la gente normal no viene a por eso a los servicios sociales. Yo el otro día usaba la metáfora del todo a 100, ¿no? No digo porque seamos un todo a 100, sino porque mucha gente nos percibe como un todo a 100. Yo decía el ejemplo, decía, bueno, a ver, yo, cuando le tengo que comprar un regalo a mi mamá, voy a Loewe. Cuando tengo que comprar un objeto de escritura, voy a una librería cool que hay en la calle Licenciado Poza. Cuando tengo que comprar una herramienta, voy a una ferretería muy buena que hay en el centro comercial tal. Yo no voy al todo a 100, a por objetos de decoración, a por material de ferretería, a por objetos de escritorio. Ahora, ¿quién va al todo a 100 a por esa diversidad de cosas? Pues alguien que quiere algo barato y que no le importa la mala calidad. Y por tanto, ese es el posicionamiento de un todo a 100. O sea, un todo a 100, lo que le dice a la gente es, si quieres barato y de mala calidad, ven al todo a 100. Ahora, si quieres especializado, bueno, que dure, no vengas al todo a 100. Este no es tu sitio. Entonces, de alguna forma, yo ahora soy los servicios sociales y perciben de mí que yo les puedo dar algo que tenga que ver con vivienda,
algo que tenga que ver con alimentación, algo que tenga que ver con subsistencia, algo que tenga que ver con incluso educación, siempre y cuando usted le pase algo, porque usted, la gente, entre comillas, como dicen en Chile, la gente como uno, la alimentación la consigue en otro sitio, la vivienda la compra en otro lugar y el dinero lo obtiene de otra manera, es decir, no va al todo a 100 de los servicios sociales. Entonces, yo diría que estamos encerrados en esa trampa para cazar elefantes, es decir, la trampa de el todo a 100 y por supuesto la luna. La ley nos obliga a dar la luna, pero afortunadamente hay un sobreentendido social de que solo se la damos a algún tipo de personas, por eso no vienen todos, y los que vienen en una serie de condiciones en las cuales les damos todo a 100, lo que podemos de una serie de cosas, pero claro, cuando se mosquean nos queman el sitio, como pasó el otro día en la Meridiana fue, ¿no? Es decir, cuando ya la cosa es un poco grave y la luna que les habíamos prometido se parece muy poco a lo que les estamos dando, pues igual resulta que nos queman el lugar, ¿no? Entonces, claro, esta contradicción, esta paradoja, esta trampa, en este momento está haciendo sufrir mucho a mucha gente que trabaja en los servicios sociales y a mucha gente usuaria de los servicios sociales. Por tanto, mi idea original de soy un pijo intelectual que quiere saber cuál es el objeto para hacer una tesis doctoral, ya se empieza a convertir en algo más necesario, más urgente, más que lo tenemos que aclarar. Sobre todo también porque de alguna forma, yo no digo que si encontramos el santo grial del objeto, nuestros problemas se resolverán mañana. Es más, seguramente aunque nos pusiéramos hoy de acuerdo en cuál es el objeto, mañana tendríamos que seguir haciendo 13.540 cosas que no tienen nada que ver con ese objeto. Pero para mí, el tener claro cuál es el objeto, el conjurarnos, el confabularnos en cuál es nuestra cosa, nos permite que estratégicamente vayamos avanzando a un posicionamiento sostenible, a un posicionamiento razonable, a un posicionamiento correcto. Y eso es un poco lo que os vengo a contar. Bien, por tanto, ahora viene mi propuesta, que es lo que está ahí atrás. Esto es nuevo, lo de la banda de Moebius se me ocurrió ayer después de tomarme 2 vinos blancos y dije, bueno, a ver si funciona. 2 o más. Bien, como os digo, llevo 35 años dándole vueltas y decir, no puede ser, o sea, yo tengo que encontrar algo que, por una parte, sea concebible como un bien protegible, que me permita sostener el entramado de servicios y programas que son los servicios sociales, que me permita decir que aporto valor y que además estratégicamente no me haga romper con el pasado. O sea, sería absurdo que yo ahora me inventara un objeto que es como dar un salto en el vacío. No, yo os tengo que convencer de que básicamente la mayor parte de lo que venimos haciendo en realidad es esto. Entonces, voy a ver si le dedico un rato a explicarlo, sobre todo porque me dais la oportunidad de hacerlo. Es decir, no muchas veces a uno le dan la oportunidad de que su locura se la pueda contar a gente y que le digan, pues definitivamente estás loco o no, igual no estás tan loco, ¿no? Vale, imaginaros por un momento que nosotros lo que hacemos es ayudarle a la gente en esto que llamaríamos su estado de interacción, ¿no? Es decir, ¿qué quiere decir que alguien tiene una buena situación, un buen estado en lo que tiene que ver con la interacción? Pues yo diría que si lo miras por un lado, ese estado deseable, que llamo interacción, es capacidad autónoma para el desenvolvimiento cotidiano. Vamos a llamarlo así, ¿no? Es decir, ¿vosotros queréis tener eso? ¿Queréis tener capacidad autónoma para el desenvolvimiento cotidiano? O sea, ¿queréis ser capaces de desenvolveros cotidianamente en vuestro domicilio, en la comunidad, en el cotidiano de la vida? No digo en un desempeño profesional, que es otra área. Digo en la vida cotidiana. La vida en vuestro domicilio, en vuestro barrio. Bueno, efectivamente, una criatura recién nacida tiene, si lo miras del lado de la capacidad autónoma para el desenvolvimiento cotidiano, pues diríamos que no tiene mucha de entrada, pero parece que la vamos adquiriendo, que la vamos construyendo y que es un bien deseable. Es decir, quisiéramos todas las personas que estamos aquí tenerla siempre en toda nuestra vida
la mayor capacidad autónoma para el desenvolvimiento cotidiano. Pero cuando yo le llamo a eso autonomía funcional, estoy llamando autonomía, porque nunca es independencia. Es decir, el ser humano, por supuesto, cuando nace, y por supuesto en muchos momentos de su vida, esa capacidad autónoma para el desenvolvimiento cotidiano es siempre es complementada, apoyada, siempre es autonomía, siempre es interdependencia. Y por eso yo digo autonomía funcional, es decir, capacidad autónoma para el desenvolvimiento cotidiano. Si lo miras por el otro lado, es integración relacional, es soporte familiar y comunitario que tú tienes para hacer esa vida cotidiana. Es decir, como os decía, en el caso de la criatura recién nacida, tiene un buen estado de interacción, a pesar de su vulnerabilidad, porque tiene papá, mamá, tío, tía, abuelo, abuela, vecino, vecina. Es decir, tiene una red relacional brutal a su alrededor que le soporta. Y entonces, el resultado es que cuando lo miro por el lado de la autonomía funcional, digo, ostras, esta criatura, qué poca autonomía funcional tiene. Pero cuando lo miro por el lado de su soporte relacional, familiar y comunitario, como está muy bien armado, pues esa persona, diríamos, esa criatura está bien en términos de este bien que llamamos interacción. A mí me gusta pensar que es lo mismo, y por eso se me ocurría que la banda de Moebius, sabéis que esa banda la empiezas por un lado y cuando llegas al otro lado has recorrido toda y realmente nunca has cambiado de lado, porque está hecha de una forma, se diría, antes usaba la metáfora de dos caras de la misma moneda, pero ahora estoy probando con esto. Es decir, yo lo que intentaría deciros es que es lo mismo. Nuestra mirada ha sido educada para pensar que no es lo mismo, pero el ser humano es eso, el ser humano es tan dependiente, o sea, se construye, precisamente nos construimos como humanos, porque es tal nuestra dependencia que estamos prolongadamente en relación y eso nos genera algo tan maravilloso como el propio lenguaje. Antropológicamente parece que es así, es decir, el ciervo enseguida, pim pam pum, sale corriendo. No pasa tantos meses y tantos años siendo cuidado relacionalmente por la madre, por el padre, por el familiar. No. Sin embargo, el ser humano, yo afirmo, me atrevo a afirmar, un universal antropológico que hace que nacemos con tal vulnerabilidad que solo somos en tanto que somos sociales, relacionales, familiares y comunitarios. Y por tanto, frente a una ideología de la modernidad que nos pretende posicionar como seres independientes, reconocemos que no, que realmente, precisamente, esa doble cara de la autonomía funcional como interdependencia, pero del soporte relacional como un soporte donde yo soy activo, donde no soy solo dependiente, sino que soy activo, es la forma, es algo, dijéramos, radicalmente humano. Entonces yo me pregunto, y os pregunto, ¿podríamos reconocer esto como un bien? Como un bien de la misma categoría que la salud, que el aprendizaje, que el alojamiento, que el empleo, que la subsistencia, es decir, como un bien de primera división. Yo digo que sí. Y digo más, es que a esto nos dedicamos en los servicios sociales. ¿Qué tal si nos olvidamos de clasificar a la gente por colectivos? ¿Qué tal si nos olvidamos de esa idea absurda de que la gente pertenece a un colectivo? Yo me acuerdo una vez que estaba con un responsable político y le digo, ¿por qué estas personas sin techo, algunas de ellas tienen una dependencia? Me dice, hasta ahí podíamos llegar. O son excluidos o son dependientes. Una de dos. En su mente, alguien había instalado una idea según la cual las personas formaban parte de un colectivo. Las mujeres, los dependientes, los mayores. Bueno, yo os propongo que juguemos un poco con el concepto de interacción para ver si resulta que lo que nosotros veíamos como problemas de colectivos, en realidad, en parte deben ser abordados por los otros sistemas y en parte cuando lo abordamos nosotros es un tema de autonomía funcional e integración relacional. Es decir, el que llamamos menor desprotegido no es sino una persona cuya red familiar y comunitaria no presta el soporte que culturalmente tenemos establecido como estándar. Nada más que eso. Pero la persona que llamamos, esta persona tiene una discapacidad,
es una cuestión de autonomía funcional que en el mundo del empleo tendrá que ser abordada desde allí, que en el mundo de la vivienda tendrá que ser abordada desde allí y que nosotros podremos abordar en el mundo cotidiano, en el cotidiano de la red familiar y comunitaria y del domicilio y del entorno próximo. Porque resulta que no pretenderemos los servicios sociales como si fuéramos en el día de la marmota hacia atrás, ocuparnos del empleo de las personas con discapacidad, de la vivienda de las personas con discapacidad y de la salud de las personas con discapacidad. No. Las personas con discapacidad, como cualquier ciudadano o ciudadano, tienen derecho a utilizar los mismos servicios sanitarios, educativos, laborales u otros que el resto de la población. Y por tanto, si fuéramos consiguiendo que los servicios educativos, que los servicios sanitarios, que los servicios de empleo, que los servicios de todo tipo, que las rentas de garantía de ingresos y pensiones fueran realmente universales, ¿qué pasaría con los servicios sociales? Cuando no tenemos a los colectivos, cuando no cubrimos los fallos de los otros ámbitos, nos tendríamos que autodisolver o autodestruir como la cassette de la Agente 86. No, yo lo que digo es no, tenemos un quehacer. La gente, y mucho más en la sociedad actual, con las estructuras familiares y con el envejecimiento de la población y con la individualización social y con la migración y con un montón de fenómenos sociales, la gente cada vez más necesita prevención, apoyo e intervención en el área de su autonomía funcional e integración relacional. Y esto le interesa a Ana Patricia Botín. Es decir, esto cumple la función que decíamos que tenía que cumplir un bien protegible, que es que esté formulado en positivo, que le pueda interesar a todo el mundo y que genere una serie de actividades de valor. Y aquí entro en la parte final de la exposición. ¿Por qué digo entonces, por qué os quiero vender esta moto? Os quiero vender esta moto porque considero que nos ayuda a avanzar en la búsqueda del Santo Grial. Nota a pie de página, no es el Santo Grial. Esto es muy largo de explicar, esto es muy complicado de entender, y estoy seguro de que este no es el Santo Grial. Pero mientras no encuentre nada mejor, lo pondré encima de la mesa para que sigamos avanzando hasta que encontremos el Santo Grial. Lo que no admito es seguir en la trampa para cazar elefantes. Es decir, lo que no admito es seguir en la luna, seguir en el asistencialismo, en el control social, en el control punitivo, en el día de la marmota. El día de la marmota es horrible, porque además expulsa de nuestro ámbito a la gente más lúcida, a la gente más válida, a la gente que se puede marchar y que no es una militante, vamos a decir, loca. Y por tanto necesitamos generar un ámbito creíble, un ámbito sano laboralmente, un ámbito motivante y un ámbito que respete la dignidad de la gente, que no le someta a controles vejatorios, que no le someta a una clasificación estigmatizante. Necesitamos generar todo esto. Y entonces yo creo que sociales que por otra parte, como digo, recogen eso que llamábamos el menor desprotegido y recogen, por ejemplo, nuestro aporte a los procesos de inclusión social. Más allá de esa vulgaridad de dar dinero. O sea, dar dinero es lo más vulgar que hay. Por favor, o sea, y si hay que saber si la gente tiene o no tiene dinero, que lo miren los técnicos de Hacienda. O sea, ¿qué pinta una trabajadora o un trabajador social mirando a ver si la gente tiene dinero? ¿Acaso ese es un valor añadido del trabajo de intervención social? ¿Controlar si alguien tiene o no dinero en su cuenta corriente? ¿Cachearle a ver si lleva dinero suelto? Por favor, o sea, no es actividad de valor, no es valor añadido, es algo que podemos tener que hacer porque nos puede tocar, pero bueno, en la siguiente rifa a ver si le toca al médico. A ver si conseguimos que en la siguiente rifa eso lo hagan en los ambulatorios. Ya nos ha tocado a nosotros un rato, no era nuestro, pues era a ver si... Me explico, es decir, tener por lo menos la conciencia de cuándo y dónde aportamos valor y cuándo y dónde estamos haciendo cosas que o bien no habría que hacer o bien las tendría que hacer otra persona. Porque efectivamente, cojamos a dos personas clasificadas como pobres económicamente o como excluidas económicamente y probemos a darles dinero. Si le damos dinero a una y pita, pues ya, es que no era cosa nuestra, era algo tan vulgar como que tuviera dinero. Pero sin embargo puede haber otra persona que, aunque le demos dinero, necesite otro tipo de apoyo. Igual es sanitario, igual es un tratamiento psicológico, o igual era un problema de alojamiento, que dormía bajo el techo, o igual era algo que nosotros le podíamos aportar, en términos de soporte a la autonomía funcional e integración relacional.
Ayer se hablaba, fue muy chocante, porque ayer estábamos en Lleida en una jornada hablando de las catástrofes, y fíjate que ocurrió una catástrofe justo en ese momento. Y preguntábamos, en una catástrofe, ¿qué hace la persona, el personal sanitario médico, el personal sanitario psicológico, psicólogo? ¿Qué hace el trabajador o trabajadora social de los servicios sociales? ¿Qué aportamos en una situación de catástrofe cuando llegamos allí? Bueno, tendremos que ir con nuestro contenido claramente, porque en esa situación, como no tengamos claro lo que aporta cada sector de actividad, imagínate qué situación más compleja, ¿no? O cuando hablamos de la coordinación sociosanitaria, ¿qué quiere decir coordinación sociosanitaria? ¿Que el médico se ocupa de lo que quiere él y el resto es de la trabajadora social subordinada? ¿O tenemos un objeto nosotros y otro objeto ellos? Es decir, de alguna forma, en un montón de situaciones nos importa ir clarificando esto y, como digo, nos permite recoger muchos de los temas que hemos trabajado. Porque cuando una persona, efectivamente, es económicamente pobre, puede haber parte de su problemática que ha llegado a la exclusión social que podría tener que ver con su aspecto relacional, de autonomía de desenvolvimiento cotidiano, que podríamos abordar. Pero si llegáramos, y ojalá lleguemos, a un sistema de bienestar donde hay una renta básica garantizada para todo el mundo, ¿qué haremos entonces cuando no nos podemos mirar si tienen dinero o no? ¿Me explico? Es decir, ¿qué haremos si tenemos éxito como sociedad en ir universalizando al modo de la salud conceptualmente los otros pilares? ¿Nos quedaremos sin nada que hacer? Pues yo estoy convencido de que no, estoy convencido, es más, de que nuestro producto, de que nuestro tema es absolutamente estratégico y está generando el hecho de que no lo podamos abordar ahora y que no tengamos tiempo y a veces la preparación y el contexto para abordarlo, genera una serie de disfunciones en las otras áreas cada vez mayores. Cada vez es más disfuncional la sanidad, más disfuncional la garantía de ingresos, más disfuncional otra serie de cosas. Y, por tanto, de alguna forma, creo que tenemos que trabajar por ahí. Y termino con dos cosas. Uno, ¿por qué no lo vimos antes? Y dos, ¿qué son actividades de valor añadido para conseguir este objeto? ¿Por qué no lo vimos antes? Ahí yo también tengo una hipótesis, ¿no? Y ahí suelo contar la historia del herrero, ¿no? Yo suelo contar que si viajáramos en el túnel del tiempo y le dijéramos a un herrero, vea, señor herrero, para que su hijo sea un herrero como usted, tendrá que ir a un centro de formación profesional del sistema educativo para obtener un título de herrero. Y el señor herrero diría, qué tontería, mi hijo será herrero aquí, a mi lado, de forma natural, en el entorno comunitario, familiar, natural, adquirirá esa condición de herrero. Bueno, 300 años después, somos conscientes de que no, de que para que su hijo se haga herrero, además de la familiaridad comunitaria con su padre, necesita ir a un sitio profesionalizado y formalizado y estructurado que se llama Centro de Formación Profesional. Bueno, quizás este bien que yo propongo como objeto de deseo para los servicios sociales, quizás haya llegado el momento histórico de que requiera de esa intervención profesionalizada y formalizada, igual antes no la requería con tanta claridad, porque estaba como mezclado de forma natural en la vida familiar y comunitaria. Pero ya se acabó. El otro día me decían en una entrevista si esto de montar los servicios sociales, como yo digo, es sostenible. Y digo, hombre, lo que no es sostenible es que sigamos trampeando de la manera que estamos trampeando con un montón de temas que tienen que ver con cuidados, que tienen que ver con integración relacional, que tienen que ver con desarrollo comunitario, que tienen que ver con la vida cotidiana, que tienen que ver con maltrato de género, que los sigamos trampeando de esta manera sin tener un ámbito sectorial, profesionalizado y potente que los aborde. Eso es lo que no es sostenible. O sea, lo que no es sostenible es un sistema de bienestar donde no tengamos la estructura, la personalidad y el objeto que tenemos que tener, ¿no? Y termino. Entiendo que además este tipo de identificación del objeto es fundamental para diferenciar el valor añadido de lo que hacemos. Y hay, como no he hecho muchas veces ejemplos de la sanidad y no me habéis avisado, pongo otro de la sanidad. Cuando nos ingresan en un hospital, nos dan de comer y nos dan de dormir. Pero nadie que va a un hospital cree que el valor añadido del hospital está en comer y dormir. Sabe que son actividades de soporte para el valor añadido que está en la intervención quirúrgica o en los cuidados de enfermería. Bueno, pues nosotros, cuando en un servicio residencial damos servicio a la gente debe de pensar que ahí lo que se hace es comer y dormir. Y no diferencia cuál es el valor. Es más, precisamente por eso no desarrollamos actividades de mayor valor añadido, formatos mucho más avanzados de intervención con la gente en su domicilio y en la comunidad,
donde sería lo mismo la actividad de valor añadido, que es el apoyo, que es el soporte, que es el acompañamiento, que es la atención, y donde realmente el soporte alojamiento o el soporte alimentación puede ser de muchas otras maneras. Al final se trata de que la gente pueda entender y que nosotros desarrollemos que el diagnóstico social no sería un diagnóstico global de la persona, sino que tendría que ser un diagnóstico muy centrado en los aspectos que luego podemos aportar. Y ahora digo una cosa que se me va a parecer todavía más extravagante. En el extremo, si entendemos esto, el diagnóstico social que hiciéramos en los servicios sociales se ocuparía de los dineros y de la vivienda y del empleo tanto como el diagnóstico médico. Claro que el médico le podrá venir bien saber si la persona tiene dinero o vivienda o empleo, pero tiene identificado cuál es su foco. Bueno, si desarrolláramos, fortaleciéramos nuestro objeto propio y hubiera realmente atención en el tema del empleo donde tiene que haber, en el tema de la vivienda donde tiene que haber, en el tema del dinero donde tiene que haber, podríamos focalizar ese diagnóstico en este área y yo estoy convencido de que recuperaríamos y relanzaríamos nuestras actividades de mayor valor añadido y estructuraríamos esa cadena de valor de forma que pudiera ir siendo reconocible. Yo no aspiro a que la gente de la calle diga, ah sí, los servicios sociales, esos que protegen y promueven la interacción, como decía Fantova. No, eso es un absurdo. Pero lo que sí aspiro es que la gente diga, ah mira, el servicio de ayuda a domicilio, la teleasistencia no sé cuantitos, la intervención comunitaria y familiar, forma parte de mi paisaje, como forma parte de la escuela, como forma parte del centro de salud y su acogida primera y su tratamiento y su electroencefalograma y lo que quieras, como forma parte de otra serie de elementos, como forma parte la pensión cuando me jubilo. Es decir, quiero llegar a unos servicios sociales que realmente formen parte del paisaje de la gente y que la gente, toda la gente, también Ana Patricia Botín, diga, ah, mira, esto que me pasa me van a ayudar a resolverlo los servicios sociales, preventivamente, ayudándome a planificar mi futuro, ayudándome a abordar una situación de desestructuración familiar, ayudándome a abordar una falta de limitación temporal o permanente de autonomía, porque esa riqueza, ese bien, ese objeto de lo que llamamos aquí la autonomía funcional, integración relacional, nos genera al final un entramado de prestaciones y servicios de alto valor añadido por el cual somos reconocidos, estamos posicionados. Y en términos de sistema público, podemos generar un sistema público que le interese también al conjunto de la población y que la gente lo apoye. Es decir, que no sea tildado de un sistema para una minoría o para un colectivo. Y bueno, pues es más o menos lo que os quería contar. Y bueno, pues ahora os pediría que os lanzarais como hienas, es decir, que de alguna forma pudiéramos destrozar el concepto, cuestionarlo, verle las pegas, y al contrario, también decir lo que os parece que está bien y bueno, pues que le demos una vuelta y tenemos un buen rato para hacerlo y me parece que lo podemos hacer. Venga, adelante. Igual decimos el nombre y esas cosas. ¿Cómo te llamas? Soy Laia. Laia. Sí, yo trabajo en servicios sociales, pero mi formación no tiene nada que ver con servicios sociales. Entonces yo venía a la charla, como no soy ni trabajadora social ni educadora social, a ver qué es lo que ratificaba, ¿no? Yo trabajo, soy de las que mira a ver si hay dinero o no en los bolsillos de la gente, para ver si le puedo conceder una ayuda. Ajá. Entonces, mi formación no tiene nada que ver, pero al hacer la experiencia, pues sí que siento que mi trabajo tiene una utilidad para mucha gente. Aunque Hacienda tendría que hacer ese trabajo que dices, de mirar el bolsillo si tienen dinero o no tienen dinero. Vale, entonces, se mezcla mi parte profesional con mi parte personal, ¿no? Yo a un punto que me planteo, bueno, es un trabajo que está bien, pero no me llena. Entonces yo siempre me he planteado en qué sector podría yo aportar valor añadido a la sociedad. Y justamente este año lo he encontrado, pero claro, lo he encontrado cuando no me he sentido que formaba parte de lo que tú comentabas de la gente normal, ¿no? Yo soy adoptada, ¿no? Entonces fue cuando tuve una crisis y dije, ostras, necesito un acompañamiento que gracias a Dios hay un servicio aquí que me lo ha ofrecido de forma gratuita y ha aportado este valor añadido a la sociedad, o sea, en este caso, a mí. Y ahora es cuando no estoy de acuerdo, cuando decías, dejar de clasificar a la gente por colectivos. Pues yo ahora me encuentro en una fase en que hoy mismo entré a la web de la Generalitat y he puesto colectivo de adoptados, porque quería encontrar en la web esa clasificación de colectivo que donde estaba. O sea, justamente lo contrario que tú proponías. O sea, en ese momento sí que es cuando yo tengo una necesidad interna de juntarme con ese colectivo y que me ofrezca un servicio de la Generalitat que no me está ofreciendo para ese colectivo concreto. Entonces, se me junta que a nivel de estudios, quiero hacer un posgrado, quiero estudiar y quiero, digamos, hacer una propuesta mía de decir,
creo que falta esto, yo puedo aportar esto, tengo estas ideas, tengo este proyecto, pero precisamente es lo contrario que tú proponías, de decir, sí que lo voy a clasificar por colectivos, porque hay una fase en la vida, en este caso en mi vida, que sí que he necesitado sentirme diferente del resto de la comunidad, ¿no? Es decir, tú entiendes, diríamos, esa atención que tú recibes, que tú has recibido, en tanto que por ser adoptada vives una situación X y demandas un servicio, la has recibido o encajaría dentro del ámbito de los servicios sociales. Sí, me ha encajado, pero sin embargo, no consideras que es correcto que en ese caso concreto se te considere parte de un colectivo, sí, ¿no te parece negativo? No, o sea, de hecho lo estoy buscando y no lo estoy encontrando. Y como no me lo estoy encontrando, voy a crearlo. O sea, voy a soñar y voy a decir, pues yo me imagino que me han cubierto una necesidad, pero sigo teniendo una necesidad. Y estoy buscando recursos, alternativas, asociaciones, historias, pero la Generalitat no está siguiendo esta fase. Entonces yo quiero que esto se cubra. O yo quiero para una persona que venga detrás mío, tenga lo que yo no he tenido, o lo que yo he tenido que buscarme por lo privado, por contactos o por historias, pero quiero que lo ofrezca porque a mí, por ejemplo, me ha cambiado la vida, ¿no? Los servicios sociales me ha cambiado la vida. A nivel profesional, yo tengo una labor que, bueno, me gusta, pero a nivel personal, aún más. Y si yo puedo participar como valor añadido de mi experiencia en este ámbito personal, y en este caso es fraccionarlo, ¿no? De decir, justamente estoy en la búsqueda de este colectivo que no está. O yo, en mi edad, por ejemplo, en mi franja de edad, no lo encuentro. Bien. ¿Se os ocurre algo o respondo yo o sí? A ver. A mí sí se me ocurre. Me parece que no son excluyentes las dos cosas. O sea, el hecho de que servicios sociales no clasifique a las personas por colectivos quiere decir que a la puerta del despacho de servicios sociales no habrá diferentes filas. La fila de adoptadas, la fila de pobres, la fila... ¿vale? Yo, en este caso, por ejemplo, vería la acción del tercer sector. Tú dices muy bien, yo tengo una inquietud como afectada y como protagonista y voy a buscar otras personas que sean tan afectadas y tan protagonistas como yo, porque es con quien me voy a sentir bien. En este caso yo creo que la acción de servicios sociales vendría en apoyar sí, pero la posibilidad de juntarte en colectivo. Tampoco es cuestión de resolver los problemas a todo el mundo, sino de promocionar que la gente sea capaz de resolver sus propios problemas. Pero a mí me sale la inquietud cuando yo, por ejemplo, trabajo en la Generalitat, en el mismo departamento, y no me entero que hay un servicio asequible, gratuito, súper válido, y no es de todo a 100, sino que es súper profesional, que en mi caso me ha resuelto la vida. O en la página web no hay un sitio donde me ponga un colectivo específico como para diferenciarlo, o la gente no se va a enterar, o si se entera será cuando haya dado ya 1000 vueltas y diga, ostras, es que si me clasificaran por un colectivo ya... Estoy hablando de un caso concreto. Lo que pasa es que la experiencia parece que nos dice... Paula, ahora te doy la... No, sí. No, la experiencia nos dice un poco... es decir, cómo tú dices... El tema que planteas es muy relevante. Es decir, yo soy servicios sociales y yo digo, leches, ese tema tuyo me parece muy propio mío. Es decir, tú eres una persona adoptada, en la medida en que eso tiene que ver con tu vínculo familiar... Y con cómo tu vínculo familiar, tu vínculo relacional es fuente de bienestar o de malestar para ti, yo diría, temazo, nuestro, levantamos la mano, o sea, no es de salud, no es de educación, no es de empleo, es nuestro. Vale. El tema es cómo conseguimos posicionarnos socialmente para que tú identifiques que es de servicios sociales. Bueno, pues yo creo que más que por la estrategia de los colectivos, es más bien por la estrategia precisamente de que tú tuvieras una atención primaria de servicios sociales de mucha proximidad, donde tú llegaras allí, lo mismo que cuando te duele el oído vas al centro de salud, cuando te pasa algo de esto vas a la primaria. Y es en la primaria, es en ese servicio de proximidad, donde te dicen, mira, yo creo que lo que te puede venir bien a ti es este tipo de servicio, este otro, y te lo van a prescribir. Pero de alguna forma, no configurándote in eternum y para todo como miembro de un colectivo, sino identificando que puede haber algunos servicios que tú puedas recibir que sean hipotéticamente exclusivos para adoptados, pero puede haber otros tipos de servicios de terapia no sé cuantitos o de mediación no sé cuantitos, etc., que puedes beneficiarte de él siendo adoptada o también en otros casos diferentes de personas que pueden tener problemáticas parecidas. Es decir, el tema es
grado de especialización y, por tanto, dentro de esa cadena de especialización entre la primaria menos especializada y la atención secundaria más especializada, por decirlo así, o más especializada por problemáticas o por temas, que tú tengas un camino coherente y que te pueda funcionar, ¿no? Perdona, Paula, y luego Sí, claro. Laia. Paula. Paula. Ahora mismo estoy haciendo un máster en políticas públicas y sociales y yo estaba reflexionando a partir de tu inquietud y creo, yo lo entendí cuando dijiste que los servicios sociales empezarían por no denominar a todos por colectivos. Lo entendí no como excluyéndolos de las necesidades que ciertas personas o ciertos grupos, como en tu caso, por ejemplo, tendrían, sino lo he entendido que los servicios sociales deberían de trabajar indistintamente de quién es Ana Patricia Botín o de quién es fulanito de tal, ¿no? Sino que debería de mirar a partir de la interacción humana, como bien lo manifestaste desde el momento en que nacimos, interrelacionamos con todo el sistema, salud, educación, etc. Entonces, por lo que comentaste hace un rato, pienso, yo también estoy de acuerdo que si los servicios sociales estuvieran más relacionados con los otros sectores, podrían identificar qué necesidades básicas, por ejemplo en este caso, con la atención primaria, qué es lo que necesitarían o qué estaría quedando de pronto de lado, pero no para segmentarlos como un colectivo, sino más bien para tratar de buscar servicios complementarios, ¿no? No, yo no he entendido muy bien cuando comentabas atención primaria. Para mí, servicios sociales de atención primaria, yo trabajando en los servicios sociales no acudiría a primaria, o sea, en mi entorno. Ese es el problema, Laia. No acudiría. El problema es que tú en el ámbito sanitario le reconoces a la primaria de salud una capacidad de acogerte y de derivarte y de acompañarte, incluso cuando te mandan a la atención secundaria, tu médico de primaria te sigue, te hace seguimiento porque te tiene el caso en la cabeza, y sin embargo en servicios sociales no identificas ese valor añadido de la primaria. Y ese es nuestro gran problema. Es decir, el otro día me decía una persona que cuando montó la primaria de salud en Asturias tenían amenazas de muerte de médicos que tenían montado su chiringuito. Es decir, cuando en salud montan la primaria, no es porque baje Dios y les dice, no, es porque en alma ata se decide que la atención primaria de salud, es porque se decide hacer una apuesta y se decide apostar por la medicina familiar y comunitaria. Es decir, la persona que está en primaria no es alguien no especialista, no, es especialista en medicina familiar y comunitaria y por tanto está empoderado administrativamente, presupuestariamente y técnicamente para ser resolutivo. Y por tanto, por eso yo cuando me relaciono con el sistema de salud me siento persona y no me siento parte del colectivo de los asmáticos, porque solo soy tratado como asmático una vez de vez en cuando para lo que necesito como asmático, pero fundamentalmente soy Fernando Fantó Azcuaga con mi médica de atención familiar y comunitaria de proximidad. ¿Qué ocurre? Que no hemos estructurado, como tú bien sabes porque trabajas en ellos, la primaria de esa manera en servicios sociales, pero a mí me parece que es parte del problema, Miguel Ángel. Para conectar seguramente con lo de la primaria, pero el nudo gordiano que creo que tiene el asunto es que las necesidades materiales y económicas principalmente determinan la visión que tiene la sociedad de lo que el objeto de los servicios sociales. Determinan desde hace siglos y llegamos ahora con que es para un colectivo y principalmente colectivo pobre, para decirlo claramente. Los servicios sociales son para los pobres. Conectando la atención primaria entonces no voy porque es para los pobres. En todo caso, el problema, sabes que estoy absolutamente de acuerdo con la propuesta, no voy a criticarla, pero tiene problemas. Hombre. El principal es que las necesidades materiales y económicas las abordemos nosotros o no las abordemos, continuarán. Y aquí tenemos a corto y a largo un problema. A largo, ¿cómo puñetas alguien se hace cargo de lo que no nos queremos hacer cargo nosotros? Y este es un problema social grave y político grave, porque ha de haber voluntades sociales y políticas. Y por tanto, dentro de una estructura racional de estado de bienestar, podríamos estar de acuerdo que ha de haber un pilar de garantía de rentas que sea coherente y que determine el bienestar de todos los ciudadanos, pero a nivel práctico no veo yo la sociedad con ganas de... Bueno, nosotros en el gobierno vasco sí, hemos sacado la renta de garantía de ingresos de los servicios sociales y le hemos llevado a los servicios de empleo. sí, y está mejor dotada y tiene esto. Bueno, a ver, hay muchos problemas, pero Sí. hemos
hecho el intento, por lo menos, ¿no? Pero ¿cómo? Y a corto, previendo que la garantía de ingresos, ya sea una renta o ya sea la renta básica, tiene un camino, ¿cómo somos capaces de trabajar por un objeto centrado en lo racional y en la autonomía de las personas, sin olvidar que hemos de cubrir una parte, pero sin que nos coma? No sé si me explico bien. Sí, sí. O sea, la sensación es que ahora nos come totalmente la atención a las necesidades materiales. ¿Cómo Sí. podemos hacerlo, no? Yo diría una cosa, conectado con lo que decía Paula, y ahora te doy la palabra, que es lo siguiente, fijaros. Entre estos, yo he identificado los diferentes bienes: salud, aprendizaje, alojamiento, empleo, interacción, subsistencia. Entre estos bienes hay muchas sinergias, es decir, a ver, yo puedo estar, algo que parece que es un problema, llego y os digo, me han echado del trabajo. Aparentemente tengo un problema con el empleo. Claro, igual resulta que me han echado del trabajo porque me dormía todo el rato. Y me dormía todo el rato porque tenía una apnea del sueño. Es decir, vale, entonces el problema, aunque se manifestó en el ámbito laboral, provenía del ámbito de salud. Bien, esto que es frecuentísimo en nuestra actividad de bienestar, ¿qué pasa? Os voy a dar una noticia. Los Reyes Magos son los papás. Es decir, no hay un sitio central, o sea, no hay un sistema coordinador en el sistema de bienestar. Cada palo tiene que aguantar su vela, o sea, no hay, o sea, salvo Artur Mas sería el coordinador aquí, es decir, sería el único que podría, o sea, pero claro, Artur Mas no puede resolver un problema entre el centro de salud y el centro de servicios sociales de la mina, o sea, porque al final llegaría a él. Pero no funciona así. Entonces, ¿cómo funciona? Hombre, que a la atención primaria sanitaria, pues posiblemente llega un 30 o un 40% de temas que no son sanitarios. Bueno, pues la persona lo despeja, hace lo que puede, intenta ver si desde sanidad aporta algo a ese otro problema, pero desde luego no traspasa esa raya. Entonces, una cosa es que haya sinergias entre los temas, que claro que en muchos casos de pobreza económica nos remiten a temas de autonomía, de red, pero es muy diferente que tengamos claro dónde aportamos el valor y dónde estamos haciendo el trabajo del vecino del quinto, para precisamente, aunque sigamos haciendo el trabajo del vecino del quinto, por una parte, aportar el valor fundamentalmente en lo nuestro, en la medida que podamos, y luego hacer ese trabajo, que decía Paula, intersectorial. Pero para hacer un trabajo intersectorial, tienes que saber quién eres tú. O sea, la gran trampa hoy de la coordinación sociosanitaria es que es una trampa para cazar elefantes, es una trampa, bauticemos camas sanitarias como cámaras de servicios sociales y sí podemos cobrar copago. O sea, es algo tan sencillo como eso muchas veces, cuando en realidad es algo mucho más profundo de decir, mira, es que este tema hay que abordarlo desde los dos lados, pero si no hay un reconocimiento mutuo del objeto de cada uno, entonces no puede haber trabajo intersectorial y no se puede buscar la sinergia, ¿no? Sí, ¿cómo te llamas? Soy María. Soy María. Bueno, encuentro muy interesante la definición del objeto de los servicios sociales y lo que me parece es que comparando también con otros sectores hay un aspecto que no has tratado y es una pregunta. Por ejemplo, en salud, como tú has definido los servicios sociales de una manera más o menos reactiva e individual, de atención a una persona que tiene un problema de mezcla de autonomía y relacional y digamos que no cubre sus necesidades. Pero en salud, por ejemplo, hay salud pública, hay un aspecto preventivo y colectivo que quizás en servicios sociales también debería existir. Por supuesto. Y que hay que definir también como... Claro, pero tú fíjate, nosotros decimos... No preventivo individual, ¿eh? Sí, preventivo colectivo, no, vamos, a ver, precisamente, fíjate, a veces cuando debatimos con el tema de la renta básica y tal, puede haber gente en clave muy liberal que defienda la renta básica en el siguiente sentido. Mira, démosles renta básica y luego quitemos sanidad, quitemos educación, para que la gente vaya a comprar al mercado, ¿no? Entonces, cuando tenemos que argumentar contra eso, un argumento muy potente es decirle, es que la salud no es un bien que pueda ser tratado en el extremo como bien privado. Claro que, por ejemplo, yo, si me tengo que sacar una muela, puedo tasar ese acto médico y pagar por él. Claro, las vacunas, los sistemas de emergencia, la salud pública, ¿qué hacemos? ¿Esperamos a que todos tengamos diarrea y la curamos? No, echamos no sé qué en el agua para que ese agua venga pura.
¿Qué hacemos? ¿Esperamos a que se intoxique la gente en los bares? No, hay una inspección en los bares para que los pinchos no estén llenos de cosas horribles. Entonces, dijéramos, está demostrado que la atención a la enfermedad no es sino una de las ramas de la protección y promoción de la salud. Y que por tanto hay una parte que es prevención, una parte que es salud comunitaria y una parte que es salud pública. El mismo esquema vale para servicios sociales, es decir, si hemos identificado que el bien protegible es esa mezcla de autonomía funcional e integración relacional, todo lo que hagamos para, dijéramos, fortalecer la trama relacional de la sociedad está configurando un estado más potente de interacción. Todo lo que hagamos para desencadenar elementos de autonomía, de empoderamiento, de capacitación, está funcionando en esa clave. Es que me parece que vale exactamente lo mismo. Es decir, el bien protegible, es verdad que lo definí como un bien que se disfruta individualmente, porque en mi concepto los derechos son individuales, es decir, no hay un derecho, o sea, el derecho a la salud, a la educación, finalmente lo disfruta el individuo, es individualizable y por eso le llamamos derecho subjetivo, porque lo podemos definir e identificar si tú lo estás disfrutando. Ahora, para poderlo disfrutar también decimos que los derechos sociales son relacionales, es decir, y se basan también en derechos de primera generación y de segunda generación cívicos y políticos. Al final ese entramado colectivo es fundamental en general y es fundamental en servicios sociales. Entonces yo te diría, cuando un centro de servicios sociales está fomentando el asociacionismo, está en un programa, por ejemplo, de que en los portales de una comunidad la gente se conozca, se relacione, sean capaces de identificar cuando una persona tiene un problema, estás fortaleciendo, esto forma parte de la más pura de nuestras tradiciones, es decir, encaja perfectamente con una historia de trabajo comunitario, de desarrollo comunitario y encaja perfectamente con este objeto. O sea, si yo estoy, por ejemplo, en un programa de incentivar las relaciones en las comunidades vecinales y que la gente se corresponsabilice del vecino o de la vecina, y me viene alguien a decir, ¿usted qué hace? Yo le diré, mire, estoy haciendo protección y promoción de la interacción humana, que es mi objeto. Y en vez de esperar a que esa persona se caiga por las escaleras y tenerle que llevar a un servicio residencial, estoy empoderando a su comunidad vecinal para que estén atentos y puedan decir, fulanito de tal, ya te acompaño, ya te ayudo. Es decir, estamos algo que considerábamos que se daba de forma natural en la comunidad, hemos identificado que debe ser protegido y promovido activamente por profesionales y por un sistema público. Entonces, yo considero que esto nos engancha perfectamente con muchas trayectorias y tradiciones de trabajo comunitario, de empoderamiento de la comunidad, de desarrollo de la comunidad, de organización de la comunidad y de fortalecimiento familiar. A mí me pone de los nervios cuando se habla del cuidador familiar y el cuidador profesional. No, vamos a ver, no son dos figuras que estén en el mismo plano. El cuidador familiar tiene un vínculo relacional con la persona a la que cuida insustituible, complementable, potenciable, acompañable, pero insustituible. Es decir, si yo no tengo, eso no me lo va a proporcionar ni el Estado ni el mercado, no lo tendré. Yo lo que digo es, a ver, yo quiero construir relaciones significativas en mi vida. Quiero, eventualmente, que si mañana me da un ictus, quiero que haya a mi alrededor un grupo de familiares que pudieran responder por mi dignidad, de los que yo me fiara, que pudieran tomar decisiones con mi modelo de vida. Ahora bien, no quiero que queden solos o solas, quiero que tengan a su disposición servicios y soportes para que mi estado de interacción, cuando esa autonomía funcional ha disminuido, sea más favorable. Una persona que llega de otro país, ¿de qué carece? Igual tiene empleo, igual tiene dinero, pero carece de una trama relacional de soporte y puede ser acogido por un profesional que le ayuda a vincularse a la comunidad y disfrutar de ese bien relacional. Por supuesto que luego hay estilos de vida. Yo puedo ser un hippie, yuppie, cool, que no quiero tener relación con nadie. Bueno, pues perfecto. Pero de alguna manera el bien de la interacción considero que es un bien bastante universal, ¿no? Y que efectivamente, volviendo a tu tema, puede y debe ser objeto de acción preventiva, colectiva, al modo de la salud pública y al modo de en el ámbito educativo pasa lo mismo. Hay labores más de instrucción individual y hay proyectos colectivos comunitarios de otro estilo, ¿no? Después, sobre el segundo tema, que es el de los colectivos, que seguramente tiene razón, pero también volviendo a otro sistema como el de educativo, aunque el sistema educativo es un sistema con un objeto, pero el sistema educativo reconoce la realidad de que el aprendizaje, aunque sea para toda la vida,
se centra en una etapa de la vida. Los problemas de Segmenta por edad. Sí, y los problemas de autonomía también tienen una relación estrecha con una etapa de la vida o una evolución relacionada con la edad, y además de un colectivo enorme. Por tanto, quizás no se puede prescindir de esta clasificación, ¿no? A ver, una cosa es, a ver, me explico. La segmentación o la estratificación de la población a los efectos de planificar, de identificar problemáticas, de diseñar servicios, tienes toda la razón, es decir, segmentar por edad es bastante razonable en muchos servicios, ¿no? Es decir, no mezclar a gente de edades muy diferentes o segmentar por diferentes cuestiones. Lingüísticamente puedes tener que segmentar en un momento determinado, lo que sea, ¿no? El problema es que en servicios sociales se nos ha ido la mano. O sea, en muchas universidades de este país la gente aprende lo siguiente. Yo voy a la atención primaria y luego la especializada es por colectivos. O sea, dijéramos, esa idea de decir, la primaria es para la gente y luego, del mismo modo que en sanidad te derivan al especialista cardiólogo o te derivan al hospital, en la primaria de servicios te clasifican si eres mayor, si eres mujer, si eres... O sea, es decir, a ver, te pongo un ejemplo. El anuncio que hace la Diputación Foral de Vizcaya hoy en la radio es: la Diputación Foral de Vizcaya se gasta más de la mitad de su dinero en las personas. 2 puntos. Personas con discapacidad, personas mayores, mujeres maltratadas. Es decir, claro, es que tú te imaginas por un momento que diga: el sistema sanitario catalán invierte en usted en cardiópatas, en asmáticos, en cancerígenos. Es que es absurdo, o sea, no funciona. Entonces, el problema de los colectivos es, uno, la estigmatización, que a veces va asociada a la pertenencia a un colectivo. 2, que la segregación pone a la gente en un circuito separado del circuito regular y general. Y en tercer lugar, que genera un conocimiento fragmentado según el cual esto es muy diferente de lo otro. A ver, yo me he pasado la vida saltando de discapacidad a mayores, de mayores a menores, y dándome cuenta de que en esencia esas comunidades fragmentadas, si pudieran comunicarse más, se darían cuenta de que sus herramientas, sus conceptos, son mucho más parecidos de lo que ellos mismos creen. Ahora, ahí entra el corporativismo, de decir, no, es que los autistas es una cosa, bueno, o sea, es brutal y tal. Bueno, pues para unas cosas sí y para otras cosas no. Porque en el momento en que tú construyes un mundo para autistas, y los autistas se relacionan entre ellos y no se relacionan con otras personas, empiezas también a construir tú, a estigmatizar y a segregar tú mismo desde el sistema de servicios a un colectivo. Entonces, yo no digo que no segmentemos, que no tenga que haber igual servicios, pues que se segmente por un tipo de característica, que no planifiquemos así, y por otra parte, no puedes desmontar de la noche a la mañana todo un entramado de servicios, pero claro, yo trabajaba hace 35 años en una entidad para personas con discapacidad intelectual, con servicios especiales para ellos, y me he llevado la triste sorpresa de que una persona que yo conocí hace 35 años, con discapacidad intelectual, que vivía con su madre, que tenía por epilepsia, tenía una incapacidad laboral, pero que cobraba su pensión y vivía una vida súper autónoma de ir al gimnasio, ir al ordenador, de moverse por la ciudad y tal y cual, muere su madre y le mandan a un servicio residencial con otras 30 personas mucho más gravemente afectadas que él a 40 kilómetros. Cuando seguramente con un acompañamiento ligero de una supervisión un par de días a la semana, esa persona podría seguir funcionando en su entorno. Pero como el sistema está montado de esa manera, suerte que él lo ha elaborado diciendo, soy un ayudante de monitor. O sea, él ha reconstruido la historia diciendo, mira, en ese sitio me siento útil porque ayudo a llevar las sillas de los demás. Pero bueno, gracias a Dios que lo ha visto así, porque realmente tú lo has sacado de su entorno, porque se diseñó el sistema de servicios por colectivos, cuando el soporte ese de supervisión 2 veces a la semana de cómo está esta persona en su casa, le puede servir al llamado discapacitado, al llamado mayor, al llamado joven egresado de la protección y a la llamada mujer que se ha tenido que marchar de su casa. Es decir, en el fondo, las capacidades y los soportes que daríamos para una persona, acompañarle en su desenvolvimiento cotidiano en su vivienda,
no distan mucho según el colectivo de la persona. Entonces, de alguna manera, reconozcamos que esa clasificación ha marcado un sistema de servicios que al final a veces genera esa segregación inducida por el propio sistema. Lo cual quiere decir, no digo desmontemos todo y hagamos una... No, hay que evolucionar, pero yo reconozco que me has pillado en un sitio un poco chungo, o sea que yo tengo un poco ahí como un poco de obsesión con el tema de los colectivos, sí, me has pillado. Pero vamos, que puede que tú tengas ahí otra visión y le veas la parte positiva de diferenciar los servicios y adaptarlos a la persona. No sé si lo ves por ahí. No lo ves tan mal como yo, por decirlo así, ¿no? No, yo sí que veo que el punto de partida no puede ser la distribución, la segmentación en colectivos, pero hay cosas que tienen que ver con ciclo vital como... Ya, correcto. Sí, ahí yo estoy de acuerdo, ¿no? ¿Qué más? Venga, a ver, por aquí. Sí, tú. Soy Manu, de la Cátedra de Servicios Sociales de... Hombre, el colaborador de Albert Serra. Relacionado con lo que estás comentando, los colectivos de la segmentación y la búsqueda del objeto, ¿qué importancia tiene la definición de las carteras de servicios? Si consideras que es algo previo, post a la definición del objeto, obligatoriamente de paralelo. Mira, tú fíjate... A la hora también de buscar las nomenclaturas de los servicios y todo. Tú fíjate, es que es como de locos. O sea, la ley de promoción de la autonomía personal y atención a la dependencia llama catálogo de servicios a un listado que pone centro de día, residencia. Es decir, bueno, ¿qué quiere decir centro de día? O sea, habla de carcasas, habla de continentes. Es decir, si a mí o sea, claro que por supuesto, si el régimen será residencial, diurno, domiciliario, es relevante, pero eso es una característica muy periférica de la prestación que yo voy a recibir. Yo quiero que usted me diga de qué se trata, ¿no? ¿De qué se trata? O sea, ¿usted qué va a hacer conmigo? Y en ese sentido, una atención domiciliaria puede ser 12.000 cosas distintas, ¿no? Y para mí la respuesta es clara. Si no tienes claro el objeto, no puedes identificar las actividades que te permiten proteger y promover ese objeto, y si no identificas las actividades que son los ingredientes, difícilmente podrás identificar los servicios. Yo creo que la mayor parte de los servicios que hoy en día forman parte de las carteras, convenientemente revisados, pues, por ejemplo, el anexo de la ley catalana es muy de colectivos, o sea, es como... Cada cosa es para cada colectivo, o sea, eso también es porque los propios colectivos, a mi modo de ver, cometen el error de decir, usted póngame lo mío también ahí, que yo aparezca con mi nombre y apellido y tal. Eso es un error, pero bueno, oye, ese error, fíjate, llegó al extremo de que cuando se estaba elaborando la ley de promoción de la autonomía personal, el llamado colectivo de la discapacidad se quejaba de que se les mezclaba con el colectivo de los mayores. Y yo decía, pero por el amor de Dios, si tú defiendes a las personas con discapacidad, ¿qué más te da que esa persona con discapacidad tenga 80 años? Más la tendrás que defender. Pero no, es que ese es mayor. O sea, es decir, perdóname, ¿qué define la discapacidad? La limitación funcional. Tú no puedes decir, no, es que como yo tuve un accidente a los 40 y se le ha venido la discapacidad cuando se ha hecho mayor, oye, pues no puede ser, o sea, no puede ser que Y de hecho hay un anteproyecto de la ley de dependencia que marca que el asistente personal es hasta los 65 años y no más tarde. Es decir, un montón de problemas que tienen que ver con esa mirada de colectivos. Entonces yo diría... A mí me parece que las carteras de servicios se deben nutrir de ese I+D+I que vaya sacando prestaciones, desagregando, o sea, lo que en el ámbito sanitario son los fármacos, o lo que en el ámbito educativo son los currículos, las adaptaciones curriculares, los contenidos. En el fondo, lo que necesitamos nosotros es nutrir de contenido mucho más desarrollado, mucho más técnico. Y eso es lo que luego definirá la cartera. Es decir, tú no puedes definir la cartera de lo que le ofreces a la gente si no sabes cuál es el objeto de esas actividades, ¿no? Y en ese sentido, diríamos, somos víctimas, creo yo, de una visión demasiado poco técnica, con demasiado poca atención al objeto, y por tanto demasiado poco también susceptible de innovación. Al fin y al cabo, en otras áreas de la vida, la manera en que resolvemos nuestras necesidades ha cambiado mucho más. Es decir, cuando tú te imaginas cualquier necesidad de desplazarte, o de obtener información, o de alimentarte, ¿cómo la resolvías hace 40, hace 30, hace 20? Se ha modificado mucho, ¿por qué? Porque la tecnología, el conocimiento van avanzando y van transformando. Yo estoy convencido de que el ámbito este
de la interacción. O sea, solo por ejemplo, lo que está pasando ahora entre hijas, hijos, padres y madres con las tabletas, a mí me parece súper relevante. Es decir, que tú puedas comunicarte con tu padre, madre, con la tableta, que él te pueda estar mostrando la medicina que está tomando. Es decir, las ventajas que para la interacción nos ofrecen algunas tecnologías de la información y de la comunicación transforman radicalmente nuestra posibilidad de servicios y de apoyos y de alguna manera abren el abanico. Pero claro, si yo estoy pensando en términos de carcasas como servicio de ayuda a domicilio, residencia, y no estoy dándome cuenta de cuál es el contenido técnico, el objeto en cuestión, pues diríamos, no, es muy difícil que haya I más D más I y que haya avance y que haya mejora. Y por tanto la respuesta es, necesariamente sí, hay que definir el objeto para que las actividades vayan hacia ese objeto, o al revés, miremos qué actividades tienen salida, tienen demanda, y vayamos identificando a qué objeto se refieren, ¿no? Y en qué medida la historia de la intervención social es muchas veces la historia de intervenciones que se pensaron como buenas para un colectivo y que luego se entendieron como buenas para todo el mundo. Y eso es muy frecuente, que digas, se pensaba, por ejemplo, que yendo al ámbito del urbanismo, no de los servicios sociales, que cuando quitábamos barreras arquitectónicas, se pensaba que era para el colectivo de los discapacitados. Pero bendito, no es verdad. O sea, al final esa ciudad más amable, más amigable, más accesible, es una ciudad que todas las personas, con nuestro carrito de la compra, que nos hemos roto el pie esquiando, con nuestra maleta que vamos al congreso de no sé qué, al final es una ciudad mejor para todo el mundo, ¿no? No era una cosa para los discapacitados. Entonces, de alguna forma, creo yo que esta mirada más técnica también, y más de I más D más I, al final nos va a permitir identificar en esas carteras y catálogos la sustancia, el contenido. Digo, no es fácil, ¿eh? No es fácil porque hay parte de caja negra profesional, hay parte de nomenclatura que sea amigable con la gente, pero al final yo lo que digo es, como no vayamos profundizando en ese doble, o sea, objeto, cadena de valor, y efectivamente normativización a través de... Pero date cuenta que lo que se normativiza es una parte. ¿Qué normativizas en la educación? Pues hasta un cierto punto, pero luego es muy relacional, el profesor bueno, el profesor malo, el valor que aporta el profesor o la profesora, ¿no? Entonces, en este servicio es lo mismo, pero de alguna manera necesitamos como tener más claro cuál es esa caja negra y cuáles son los continentes y los contenidos para que esas carteras tengan sentido, ¿no? En cierto modo es lo que nos ha pasado con la ley de dependencia, que al no visualizarse el valor añadido de las prestaciones de servicio, finalmente se ha tendido más a la compensación económica. Como digo, no es el único factor, pero en parte porque no estaba identificado ese contenido técnico de las otras partes del catálogo, ¿no? No sé si te he respondido solo un poco. Sí, pero entonces actualmente, que creo que hay una necesidad ahí importante, la coyuntura en la que nos encontramos a nivel socioeconómico no es el único factor, pero sí que ha hecho que haya mucha reacción reactiva en los servicios sociales de atender demandas muy explícitas de ayuda. Pues, claro, y además es que forma parte del encargo, tú no te lo puedes quitar. Claro, porque ahí fui a una charla del Falto Valle y no toca hacer esto, no, pues te echan, tienes un problema. Adopta como objeto una cosa que quizá no estaba predefinida como objeto. Sí, sí. En un momento en el que tú quieres redefinir ese objeto, ¿cómo de repente te deshaces de eso? No te puedes deshacer, pero yo lo que digo es como Ulises, que se ata al palo del barco para no perder hacia dónde iba. Yo lo que digo es, precisamente ahora más que nunca, o nos empoderamos y nos afianzamos y nos fortalecemos en nuestro valor añadido propio y específico y vamos caminando hacia allí, aunque sea con todas estas demandas, encargos y tensiones y presiones que nos llevan a donde no queremos ir, pero precisamente porque esa presión es muy fuerte, el problema, ¿sabes cuál es? Que si no tenemos claro lo que somos y lo que tenemos que ser, se puede ir deteriorando hasta el punto el tejido profesional e institucional, que luego ya es un punto de no retorno. Es decir, cuando una persona que se ha socializado en un tipo de servicios sociales de bajo valor añadido, después de 15 años le dices, ¿sabes qué? Dice, ¿a mí qué me estás contando? Yo llevo aquí trabajando 15 años y es lo que hemos hecho siempre. Siempre se ha hecho así, es la frase más típica, ¿no? Igual la de que llega 30 años sabe que no siempre se ha hecho así, pero puede haber una persona que haya... O sea, os pongo un ejemplo, igual os parece un poco provocador. Que consideremos que informar de otros ámbitos es aportar valor,
A mí me parece que no, tenemos que ser más exigentes, ¿no? Yo te informo de lo que hay en el otro lado. Bueno, pues eso lo hace todo el mundo, o sea, si tú vas al servicio de empleo y resulta que te duelen las muelas, pues te dirán, no, el ambulatorio está allí, pero es decir, no podemos pensar, o sea, tenemos que quitarnos de la cabeza que somos la madre superiora del bienestar, no somos una parte, somos un trozo, y entonces ese trozo, claro que tiene que derivar a otros, pero como todos tienen que derivar a otros. Entonces, hay partes de tramitación administrativa, de información de cosas que están en internet, o sea, que habrá que hacerlas, pero no pongamos no creamos que es el valor ese, o sea, busquemos otras actividades de valor en lo relacional, en el desencadenamiento de autonomía, o sea, fortalezcamos la capacidad diagnóstica prescriptora, o sea, démosle cuerpo técnico y científico, evaluemos, es decir, vayamos dándole la mayonesa esa más cuerpo, porque si no lo hacemos nosotras y nosotros, otros no lo van a hacer, porque el encargo legal, el encargo institucional, la presión de los jefes, muchas veces nos lleva precisamente a irnos adocenando, a irnos quedando en el no valor. Y entonces yo digo, hombre, por lo menos conjurémonos, porque además estaremos más a gusto, o sea, nos sentiremos más útiles. Y tendremos una profesionalidad más completa. Igual resulta que tienes que trabajar un poco más o un poco distinto, pero si no lo haces, si no transmites ese fuego a otros y no lo compartes ese fuego, el fuego se apaga, luego es muy difícil volverlo a aprender porque no nos acordamos ni de cómo era, no sé cómo decir. Me parece, ¿eh? ¿Qué más? A ver. Completamente de acuerdo con lo que acabas de decir y de hecho yo creo que al menos cuando yo estudiaba, ¿no? lo que quedaba claro es que los trabajadores sociales lo que éramos eran agentes de cambio, ¿no? Y que lo que se pretendía era empoderar a las personas, dotarlas, desarrollar su propia autonomía y ir, ¿no? Consiguiendo su integración al margen, ¿no? O sea, hacerlas autónomas, ¿no? Lo que pasa es que lo que yo veo es que verdaderamente es un poco la trampa que tú decías, ¿no? Porque efectivamente nosotros como colectivo yo pienso que tenemos que estar ahí, con ese norte y con ese elemento que te vertebre y que te empuje, ¿no? Pero por otro lado, ¿con qué? Aparte de tu propio valor añadido, ¿con qué? Porque a veces, no sé, igual estoy simplificando, ya me perdonaréis, pero a veces también es difícil trabajar, ¿cómo lo explico, no? La pirámide de necesidades, ¿no? A veces es muy difícil trabajar cuando lo básico no lo puedes cubrir, ¿vale? Yo trabajo en el entorno sanitario, ¿no? Cuando yo no puedo de ninguna manera facilitar la ayuda que aquel cuidador está necesitando para poder echar adelante con esa responsabilidad y con ese, ¿me entiendes? O sea, ya intentas empoderar, ya intentas organizar, ya intentas generar colectivos, intentas, ¿no? Coordinarte para que integrar, intentas muchas cosas, pero esa persona está sobrecargada, está agotada, está, ¿no? Está caminando hacia la claudicación y ese enfermo o ese, ¿no? Está en casa en unas condiciones que no son las que, ¿no? Entonces a mí esto supongo claro, que se nota en el tono que me irrita un poco. Claro, pero Entiendo nuestro esfuerzo, pero te agota también y pienso en qué queremos como sociedad, ¿no? Pero tú fíjate, yo estoy convencido, o sea, yo tengo, una de las razones de dar esta charla y de hablar aquí con vosotras y con vosotros es, yo creo que esto está todavía en un estadio de formulación muy torpe, es decir, esto no hay que, o sea, esto, necesitas 3 horas a explicarlo, o sea, por una parte me debato, ¿no? Entre la intuición de que va por ahí, de que hay algo de eso que va por ahí, y el reconocimiento, por un lado, como decía Miguel Ángel, de que hay cosas que hay que seguir haciendo, de necesidades de subsistencia que nos encomiendan y que las tenemos y que no podemos dejarlas, y que igual por mucho tiempo las vamos a tener y que hay que ver cómo lidiamos con eso, y por otro lado, que esto, de alguna manera, pues cuando decimos salud, está mucho más colocado en la mente y ya sabemos de qué se trata. Cuando decimos interacción, pues es imposible de entender. Entonces, eso por un lado es cierto, ¿no? Pero por otro lado, el hecho de que no tengamos construido, identificado y posicionado nuestro valor añadido hace que cuando tenemos oportunidades se van por el cheque bebé es un ejemplo. Yo, por ejemplo, siempre me torturo a mí mismo pensando,
¿y si Zapatero me hubiera llamado esa semana? Porque lo hizo en una semana, el canalladero. Es decir, en una semana se la sacó de la gorra una cosa que valía 1.200 millones de euros, cuando la ley de dependencia valía 800, y la habíamos hecho con proyecto de ley, con pacto social y con un montón de cosas. Bueno, pues al año siguiente Zapatero dice, venga, chistera. Entonces yo digo, a ver, si me hubiera llamado Zapatero, me hubiera dicho, oye, a ver, tengo 1.200 millones de euros y me recomiendan que dé 2.500 por cada nacimiento. Que sería algo que en cierta manera podríamos decir que está en este ámbito, ¿no? Incentivar la procreación, la creación de lazos familiares y tal. A ver, yo habría sido capaz, y muchas veces pienso que no habría sido capaz, porque yo le hubiese dicho, mira, no, haces un plan de promover los servicios sociales de carácter familiar y comunitario que desencadenan una creación de empleo. O sea, Zapatero se hubiera dormido conmigo, porque, a ver, por eso digo, tenemos que trabajarlo para que cuando surjan oportunidades, a pequeña escala o a gran escala, podamos meter algún gol, como los hemos metido, por eso sea de paso. Pero, es decir, o estamos como muy centrados en esto, o incluso cuando se den oportunidades no estaremos identificando de qué se trata. Porque tú has dicho muy bien, es decir, si yo soy capaz de ese... O sea, ¿qué solemos hacer? ¿Qué está pasando ahora? Esos sistemas familiares donde una persona tiene menos autonomía y el sistema familiar empieza a resquebrajarse hasta llegar a la claudicación, finalmente llega a un estado donde la claudicación genera un gasto de servicios sociales residenciales y un gasto sanitario que es enorme. Y que si lo hubiéramos abordado con unos apoyos más ligeros y más comunitarios y más domiciliarios, no habría llegado a ese punto. Entonces, de alguna forma, tenemos que hacer innovación, hacer experimentación, hacer promoción en ese momento para decir, mire, es que sabe que esto que usted no identifica, porque la misma persona de la familia, volvemos a lo de antes, no tiene identificado que eso que le está pasando puede ser objeto de un diagnóstico y de una prescripción. Piensa en lo que conoce y dice, quiero una residencia. Pero no identifica que hay un proceso de valor añadido que es la propia ayuda en identificar el tema, en planificar el futuro, en ofrecer alternativas. Es decir, entonces, de alguna forma, tenemos que como que ser más capaces, a través de este término o de otro, de darnos cuenta de que hay una riqueza en ese equilibrio inestable de las personas en su entorno con su propia autonomía, que si conseguimos idear fórmulas de teleasistencia, domiciliarias, comunitarias, relacionales, de que podamos sostener eso, es sostenibilidad de la vida y es una parte importantísima del bienestar. Por tanto, lo que digo es verdad que no es fácil, y es verdad que no siempre tenemos las herramientas, prestaciones o apoyos que necesitáramos, pero también es verdad que a veces estamos tirando por otro lado el dinero o estamos haciendo cosas que van en otro sentido, y yo digo, bueno, creo que el pensar en estas claves nos da términos de innovación, nos da un espacio para dialogar con la sanidad, nos da un espacio para repensar la política de vivienda, porque al final una clave es la siguiente, es decir, en este momento se está dando servicios sociales con alojamiento a gente que deja su vivienda vacía o sus viviendas vacías. Si fuéramos capaces de integrar modelos de innovación social, de clave comunitaria, donde la gente pudiera jugar con su patrimonio de vivienda de alguna manera que contribuyera a su bienestar de una forma más integrada y más familiar y comunitaria, es decir, necesitamos pensar en estas claves. Entonces, el primer punto es decir, lo que tenemos no está pensado desde estas claves muchas veces y puede ser repensado, y una visión de este estilo puede ser fértil. Insisto, tienes toda la razón que no es para mañana. Pero claro, lo que quiero decir es, lo que no me vale es quedarnos como estamos, con unas leyes que prometen la luna y con unas realidades muy contradictorias, porque además es muy paradójico una cosa que pasa en este tema. A veces en las universidades se enseñan las leyes de servicios sociales, es como de locos. Es como, o sea, no sé cómo decirte, es que, a ver, estaría bien, pero vamos, enséñeme a hacer el trabajo social. No me cuente cómo es la ley de servicios sociales, que eso, o sea, no sé cómo decirte, o sea, tú miras el pensum, el currículum de las... y a veces es un poco de pena, porque diciendo, ¿qué contenido técnico de herramientas de trabajo, de intervención, de diagnóstico le estamos dando a esta gente? Hay mucho relleno de políticas, de gestión, de no sé qué, que está muy bien, pero hombre, ostras, un poco más de equilibrio, no sé, ¿no? Entonces, esto es como... Esto hay que decirlo donde puedes decirlo, claro, esto según donde lo digas te cortan la cabeza. Porque además, mucha gente que da clases de nuestras cosas, educación social, psicología social, no lo ha hecho, o sea, no lo ha hecho nunca. Viene de otros sitios. Entonces, claro,
Es que no se puede creer lo que estamos diciendo aquí, que es que no hay... O sea, que el emperador está desnudo. ¿Cómo va a estar desnudo? O sea, ¿cómo voy a reconocer yo, que llevo 20 años dando clases en trabajo social, que el emperador está desnudo? No puede ser, no lo puedo reconocer. Y no he conseguido todavía... El otro día estuve en Chile haciendo la evaluación externa de una escuela de trabajo social. Era imposible, o sea, era imposible encontrar el objeto. Yo los busqué todo el rato. Estuve 3 días en una universidad buscando el objeto desesperadamente. Y no lo encontré. Ahora sí, transformación social, justicia social, o sea, lo que quieras. O sea, grandes palabras todas. Omnipotencia, Dios y tal. Bien, vale, bien, pero a ver, ¿usted qué hace con la gente cuando llega? Investigo, ya, todos investigamos, a ver, no sé, a ver, estamos en confianza, ¿me entendéis? Yo eso no lo puedo decir según dónde, porque me cortan la cabeza, os lo digo en serio. Y Sí, una cosita. 3 más, a ver. Perdón. Sí, perdón. ¿Sí? Estaba pensando precisamente que es que ahora ya estamos tocando la luna, ¿no? Porque en realidad, a través de esta búsqueda del objeto, acabamos planteando transformaciones que llegan al pensamiento, llegan, bueno, al funcionamiento de la sociedad. Entonces, por concretar, no vaya a ser que nos vayamos, si tuviéramos que definir un derecho en relación a esta autonomía que hemos concretado, bueno, lo lanzo ahí. Es muy relevante como derecho a la salud, es muy como relevante, derecho a la educación. Es muy relevante la pregunta, porque aquí hay muchas trampas en esta historia. Hay muchas trampas, porque lo que te estoy diciendo es... Una crítica muy fácil a este planteamiento es, o sea que si tú me diagnosticas mi estado de interacción, tu prestación de servicio va a ser diferente según la red relacional que yo tenga. Con lo cual, teniendo la misma limitación funcional, si tengo más red relacional me vas a prestar menos servicios. Podría ser una acusación que se hiciera, ¿no? Pero no tiene por qué ser una No tiene por qué ser acusación. así, pero quiero decir, que le demos vueltas. Puede ser así, pero puede ser positivo. Claro, pero a ver, esto por ejemplo, aquí seguramente muchas de vosotras y de vosotros tenéis hijos e hijas. ¿Estáis muy tristes porque no habéis ejercido el derecho que tenían vuestras hijas e hijos a la protección infantil? No, estáis orgullosas y orgullosos de que no han necesitado los servicios sociales a atender a vuestros hijos e hijas. Sin embargo, cuando hablamos de nuestros padres y madres parece que no, tenemos derecho a que los metan en una residencia. No, vamos a ver, usted tiene derecho en función de su estructura relacional y familiar al soporte más idóneo y más adecuado para restablecer un estado que consideramos natural, es decir, consideramos natural y bueno que usted en alguna medida mantenga una relación con su papá y su mamá en algún tipo de responsabilidad familiar y de apoyo. Ahora bien, lógicamente hay mucha diversidad de personas, diversidad de opciones y veremos qué apoyo le vamos a dar. Pero de alguna manera intentando rescatar y potenciar la autonomía de la persona y el soporte relacional. Lógicamente los derechos se... Como derecho exigible. Como derecho exigible, es decir, el derecho es a la atención por parte de los servicios sociales y si lo que te corresponde es una operación de apendicitis o una pastilla, si lo que te corresponde es una teleasistencia avanzada o es un acompañamiento relacional social de no sé qué, te lo va a prescribir el trabajador. Es decir, hay una prescripción técnica. Lo mismo que en la sanidad y lo mismo que en la educación. Hay una mediación técnica facultativa de lo que... Es decir, vuelvo a lo mismo. Estamos tristísimos en esta sala, no hemos ejercido el derecho a que nos operen de apendicitis. No, pues el que lo haya ejercido muy bien, pero la mayoría no nos hemos ejercido porque no lo hemos necesitado y no se nos ha prescrito, ¿no? A ver, la segunda era... Había una por ahí y otra detrás. Tú, venga, si no, y luego la... Bueno, yo soy Jessica, estoy estudiando trabajo social y estoy acabando la carrera. No, o sea, no es crítica ni nada, sí que estoy de acuerdo que es verdad que cuesta mucho definir lo que es el objeto del trabajo social. Pero mi curiosidad iba en relación, que yo entiendo, de que el trabajo social es relación, pero y los valores añadidos, etcétera, toda la perspectiva cualitativa. Porque quizás me voy un poco más allá, sí que te he escuchado decir que es muy incipiente, que está todavía en desarrollo, pero a nivel cuantitativo, ¿cómo medirías la vinculación activa familiar, por ejemplo? El fortalecer los lazos familiares. ¿Cómo medirías esos Pues términos? yo creo que si en alguna de estas subáreas que aparecen por la definición hay metodologías y hay herramientas y hay literaturas precisamente en lo que tú estás diciendo, en la medición de estructuras, lazos, redes, fortaleza familiar. Yo pienso que hay
de lo que surge de esta definición, a mí me parece que el tema de familia o intervención familiar es casi lo que está más fácil, o sea, lo que está más ya trillado, por decirlo así. Porque de alguna forma, en varios de los, comillas, colectivos que se han considerado destinatarios de los servicios sociales, se ha trabajado este tema y se ha, desde la terapia familiar, desde la intervención familiar, desde la formación familiar, desde muchos acompañamientos al tema familia y desde la especialización familiar del trabajo social y desde la mediación familiar. Creo que hay herramientas, no soy especialista en ello, pero entiendo que hay herramientas para medir vínculo, para medir fortaleza, para medir estructura, para medir, vamos a decir, resistencia o resiliencia de esa familia. Por cierto, eso pienso que no creo que el problema fuera por ahí en cuanto a la evaluación, al menos de algunos de estos aspectos. Puede haber otros que se derivan de aquí que sea más problemático medirlos. Es la hora. ¿Había una última por ahí? Sí, Miguel Ángel. No, y muy rápido y no es tanto una pregunta como una opinión o una valoración. Yo creo que has aportado y es valorizante que este nuevo objeto, yo creo que se sustenta en dos partes. Una parte en valorizar que debemos ser significativos y dotar valor añadido a los ciudadanos en la sociedad, que no podemos circunscribirnos a que ya hacemos cosas, ya hacemos actividades, ya tenemos servicios, y estos servicios tienen importancia. Estos servicios tienen importancia en función que seamos significativos en los ciudadanos y por tanto le aportemos valor añadido. Y yo creo que esto es una gran aportación y un gran reto que tenemos. El otro es interno, que también es una visión. De hecho, si estamos creando un objeto es porque queremos crear nuestro espacio. Y por lo tanto, como sistema, queremos dar golpe de codo aquí, dar golpe de codo aquí y decir, esto es nuestro, esto es nuestro. Pero esto nos genera muchos retos. Y añadiendo lo último que estabas diciendo, desde un punto de vista personal, el reto de desgranar el objeto en qué hemos de intervenir, desgranado y taxonizado, y saber cuáles son, aquí el concepto de necesidad social te lo quería preguntar, pero ya, si es necesidad social, porque tú hablas de actividades, pero en definitiva hemos de intentar hacer impacto en el ciudadano, como hemos dicho, por lo tanto, hemos de tener satisfactores de las necesidades sociales, cuáles son relevantes, es muy importante socialmente, internamente, y cómo llegamos a detectarlas. En el trabajo este técnico que nos decían, la diagnosis la podemos hacer a ojo o la podemos cientificar y hacerla científica en función, y es un gran reto que tenemos. Y es un reto que creo que los servicios sociales lo tienen en general. Te pongo un ejemplo y termino con esto. Si tenéis una criatura y uno de los miembros de la pareja pide una baja maternal y después de 4 meses se reincorpora a su trabajo, al día siguiente la necesidad que emerge, la necesidad social que emerge en vuestra familia es relativa al aprendizaje o es relativa a la interacción. Es decir, ¿a qué área pertenece? ¿Al área de aprendizaje de la criatura o al área de la interacción de la criatura? ¿Qué diríais? Es decir, interacción, ¿no? Es decir... ¿Quién lo cuida, no? ¿O quieres decir eso? Claro, porque no, nuestra preocupación con 4 meses y un día no es tiene que aprender a leer. Es que lo cuida. Vale. Sí. Sin embargo, nosotros en el gobierno vasco pusimos en marcha un programa piloto que en Francia es brutal, que es el tema de nidos familiares y tal. Pero decíamos, bueno, desde el ámbito de los servicios sociales, ofrecer una alternativa de corte comunitario, de proximidad, flexible para los cuidados y tal y cual. Nos echaron encima nuestro propio departamento de educación y nuestros sindicatos para decir, no, eso es una etapa educativa y tienen que ir a la escuela. Claro, desde la teoría que yo os propongo, no hay forma de entenderlo así. Pues digo, a ver, ¿qué tiene que aprender este niño de 5 meses? ¿Qué tiene que aprender? No tiene que aprender nada. Yo te estoy ofreciendo algo, un servicio que afecta a su interacción y que la evidencia científica dice que es mejor para su salud, para su desarrollo y para su bienestar que mandarle a una guardería con otros 20 y genera mucha más satisfacción de la familia. Para que pudiéramos competir en eso tendríamos que creérnoslo y tener un argumento. A mí me pasó una cosa curiosa. El otro día estaba yo en Irún y hay una persona que trabaja en Irún pero vive en Hendaya, es decir, trabaja en España pero vive en Francia y es usuaria de sus nidos familiares. Y me mandó un correo así de largo diciendo, esa es la mejor maravilla que he encontrado en mi vida. Ella no necesita saber cuál es el objeto de, sabe que tiene un servicio que no es escolar, que tiene que ver con su... Y lo definía muy bien, las mamás, no sé cómo, se tienen un nombre en un no sé qué, y van con las criaturas, y esa flexibilidad, esa proximidad. Bueno, si tuviéramos, imagínate que tuviéramos en nuestra cartera ese producto, o que tuviéramos otro que dijera, le ayudamos a planificar su futuro.
Usted viene con 60 años y hacemos un escenario de, bueno, pues de su futuro, apoyo, soportes, autonomía, no sé qué. Es un producto interesante también. Nadie lo ofrece, que yo sepa, planificación de futuros personales. Bueno, pues podríamos ofrecerlo, Los directores de banco lo hacían. Claro, sí, muy bueno, muy bueno, con otra agenda oculta y tal. Bueno, oye, pues muchas gracias, seguimos a través de Twitter, Facebook, LinkedIn, web y tal, y para mí ha sido muy grato y me parece que tenéis que rellenar por ahí alguna cosa, ¿no? Bueno, pues ya está, y a vuestra disposición.